Saludo a Enrique Hernández Alcázar y saludo a Eduardo Juchín, pues los dos conocidos. Enrique, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Un periodista, un comentarista, un conductor de radio muy exitoso, aunque le auguraban unos cuantas semanas al aire con su programa El Hueso. Llevas, que empezaron en el 2005, 2006. 2006. Poquito antes de la elección más reñida de la historia. Estábamos coadyuvando. Estaban trabajando, ¿no? Esa es como si le dice a un comediante, ¿no? Como Víctor Trujillo, que aparece también en Letras Libres. ¿Un chiste en 3 años, Víctor? Bueno, lo que pasa es que estamos trabajando en el contexto. Estamos haciendo sigue, los guiones. ¿no? Pues aquí en el programa, así me dicen, les digo, ¿qué propuestas tienen para mañana? Estamos buscando. Bueno, un gusto saludar a Enrique, a Eduardo. Vamos a hablar largo con ellos sobre la edición de agosto de la revista Letras Libres. ¿Dónde quedó el humor mexicano? Pues ¿cómo que dónde quedó, Eduardo? Muy buenos textos y además hay diálogos. Hay uno entre Trino y Calderón, dos genios de la caricatura política, pero les dijeron se ponen el traje, se ponen la corbata y hablan serio, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y luego critican la solemnidad. Dos personajes que son la antisolemnidad en su trabajo en este diálogo. ¡Qué bárbaro! ¿No? Sí, parecían don Fernando Gutiérrez Barrios y Carlos Jan González. Con las distancias, ¿eh? No, pero por el tono. Y hay uno muy bueno entre Enrique Hernández Alcázar y Víctor Trujillo. Platícanos un poco del número y un textazo tuyo, Eduardo. Gracias. ¿No? Sí, la intención fue un poco... precisamente lo que platicaba ahorita con Enrique, que afuera mientras esperábamos, es dónde nos iban a colocar entre tantas malas noticias que parece que una siga a la otra en los noticiarios, en qué momento vamos a entrar a hablar del humor. Y es precisamente un poco la duda que va alrededor de este número, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud del humor mexicano en una situación en la que parecería que no hay motivos para reírse? Y por eso logramos estos diálogos con profesionales del humor, que ellos nos dan su opinión, su punto de vista de cuál es el estado de salud del humor en esta circunstancia mexicana. Bueno, vamos a platicar ahora que regresemos sobre el contenido de este número. Hay ahí algunas frases, algunas que ya te vi tú, que Enrique, estás marcando ahí. Bueno, yo hago mi tarea, si algunas en Letras Libres lo leo, ¿no? La clave del humor político es que debe estar sustentado en el periodismo. Yo diría, híjoles, ¿cuánto del humor político está sustentado en pura mentira, puro cuento, ¿no? Pura invención, que a veces el humor va convirtiendo también en verdad. Pero bueno, esa es una sorpresa que les tenemos a ustedes. Nos ahorramos millones de dólares sí. en guionistas, sí. Porque ya nomás das copy-paste al discurso y ahí está el Dicen chiste. Por ahí ustedes que ya no hay guionistas. Pues no sé, los guionistas son los políticos y la realidad. No, pero hay muy buenos guionistas. Hay muy buenos guionistas. Muy buenos guionistas. Pero yo creo que hoy en día se ha descuidado un poco ese tema. Por ejemplo, la industria del entretenimiento en Estados Unidos es fundamental el guionista, el creativo, con sueldos, con prestaciones. Las uniones en Estados Unidos son poderosísimas. Una huelga de escritores en Hollywood puede darle en la torre a una serie, como pasó con Lost, por ejemplo, ¿no? Que se fue al caño, claro, porque no había guionistas, que contrataron otros y no funciona. Y yo creo que el valor es la materia prima, ¿no? De cualquier comediante, de cualquier espacio de humor, los textos, ¿no? Debería darse ahí la importancia suficiente en sueldos y demás. Escribir, ¿no? Escribir, no solo para el humor, crear, sino escribir para la política. Me imagino que siguieron en algunos momentos, Eduardo, las transmisiones de la Convención Demócrata sí, claro, en Estados Unidos. Todo es guión. Sí. Todo es guión, desde el Good Night, es un talk show, hasta que se va. Es un talk show. No hay... Y a lo mejor hay un pequeño momento de improvisación, pero sube el expresidente con un guión, sube la candidata con un guión, sube el presidente Obama, todo es guión. Y con prompters, ¿eh? Y todo es prompter, y además estamos estudiando ahora los recursos para un proyecto en el que vamos a participar. Ya son los 4 prompters, no sé si se fijaron, tienen un prompter frente al lado izquierdo, un prompter frente al lado derecho, más los laterales. ¿Para donde voltees? Y todos son unos genios de la lectura del prompter. Bueno, Obama es un estandopero. Obama es el rey del stand-up, pero entran otros personajes que serían, digamos, de tercer nivel y te manejan
las pausas, te manejan la lectura, la emoción. Salvo Melania, que se fusiló el discurso de Michelle, Es que la estaba republicana. con los demócratas. Pero bueno, 2 frases. Dices, Pero ni siquiera con ese control del guión se libran de decir una frase que pues hilarante y pues aprovechada por los comediantes, pero ¿no? es el guión, claro. Eso fue contra Hillary, hilarante. No, todo humor es político. La política es humor, producto del texto que ahora nos vas a platicar de qué trata Eduardo Juchín, y una frase de Enrique Hernández Alcázar en el diálogos, pues si no son en el infierno, ¿dónde son? Pues como en el purgatorio, el que ya no purgatorio, existe, gracias a con Benedicto. Víctor Trujillo. Una de las ventajas de hacer humor político en los medios es que puedes desafiar al statu quo. Vas primero, Eduardo Juchín, platícanos de tu texto. Sí, mi texto comenzó quise ver qué clase de humor político se hacía en los espectáculos en vivo, ¿no? Como tipo carpa un poco, porque la carpa siempre es el referente del espectáculo en vivo de México. Pues ahí salieron los grandes cómicos, ¿no? Palillo, Cantinflas, y me puse a indagar qué se estaba haciendo actualmente. Entonces llegué con un par de espectáculos que me llamó mucha atención cómo contrastaban uno con otro. Y el que más me llamó la atención fue el que ofrecían las Reinas Chulas, esta compañía de cabaret, que no solamente hacían una crítica política, sino hacían una crítica social enfocada al humor. O sea, criticaban de qué nos estábamos riendo los mexicanos, lo cual se me hizo no solamente innovador, sino transgresor, y me parece que me ofreció una línea para hacer muchos cuestionamientos sobre de qué nos reíamos en México, ¿no? Sí, entre otras cosas, del endémico chiste misógino, ¿no? Uh-huh. Y homófobo, que goza de excelente salud. Hace poco fuimos a ver a un querido estandopero, hace, pues, ¿qué sería? Hace un mes, y haz de cuenta que estamos en los 50. Uh-huh. Ya se habla mucho de la corrección política, pero el humor sigue siendo misógino, sigue siendo homófobo. Sí, y me pareció que el trabajo de las Reinas Chulas lo que hacía era cuestionar ese tipo de humor. Y me pareció que también era momento de ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué seguíamos dependiendo de este humor homófobo, misógino? De hecho, defendemos los gritos misóginos en los estadios como si fueran parte de nuestra identidad mexicana, Ya los ¿no? 3 porteros de la selección ya hacen un anuncio en el cual no se atreven a decir las cosas como su nombre, dicen respetemos al rival, respetemos la diversidad. Ya se están hablando del Cruz Azul, Sí, no nos toques ese vals otra vez. o de algo así, ¿no? Hoy nos circulamos además los Hoy nos azules. circulamos los azules. Y dices, una de las ventajas de hacer humor político en los medios es que puedes desafiar al status quo a una parte del parte, quo, sí. ¿no? Porque si algo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del humor político es tremendamente correcto, ¿eh? De pronto Hay sí, personajes es muy intocables, complicado, ¿eh? Hay personajes intocables para el humor político. El humor político hace unos 11 años, cuando empezamos el programa de radio, te marcaba una pauta muy clara en general, lo que estuvimos analizando antes de salir al aire. La Virgen, el Ejército, prácticamente eran 2 personajes intocables. Gracias a Calderón ya cambió, ¿no? Pues Calderón puso al ejército a hacer cosas que no estaban en su función. Para algunos analistas, no me refiero a los humoristas. Y la verdad es que revivimos aquellos personajes de Agallón Mafafas y Juan Garrison de los Polivoces. Sí. Te acordarás de esos sí. personajes, para un poco hacer la crítica hacia las Fuerzas Armadas y hasta defensa, porque finalmente pues ellos recibían órdenes y pues, iban a hacer lo que tenían que hacer. Aquí Padgett, que ya viene bien Humberto preparado Padgett. con las historias, lo podrá decir. Pero sí, el humor político puede caer mucho en la corrección política, y es el gran desafío del humor político. Hoy con las redes sociales, Ciro, ves cosas y lees cosas tremendas, pueden ser ciertas o no, Sí. pero son humorísticas, les pueden gustar a algunos y a otros muchos Pero no. luego aparecen los profesionales del humor, que además de entrada, ahora con las redes sociales hay que crear también las clases, ¿no? O sea, ¿qué diferencia un meme de Calderón el bueno, pues, Calderón el caricaturista? Lo dice Calderón, Sí. dice que ahora tenemos que replantear nuestra forma de presentar el trabajo. Hay más competencia, ¿no? hay más una inmediatez. competencia permanente. O sea, imagínate, tú vas al aire a las 6, 5 de la tarde y dices, no me voy a esperar a las 5 de la tarde a decir algo que ya salió en redes hace 30 horas.
tienes que innovarte y estar en constante agilidad mental, digámoslo así, con la reserva que también pues, no todo lo que pasa en Twitter es un buen chiste, ¿no? Hay 1 o 2 memes que te llaman la atención y después ya lo demás ya es como reloaded del reloaded, ¿no? También en los periódicos por día hay 1 o 2 cartones que te llaman la atención, pese a que hay algunos cartonistas con muy buen porcentaje de acierto. Todos tienen su The Guardian, al menos en la cabeza. Todos tienen su The Guardian. Dice Enrique Hernández Alcázar, la clave del humor político es que debe estar sustentado en el periodismo. Por lo menos en los hechos reales. Con toda mi admiración, Enrique, esto no es cierto. No pasa, que es distinto. Pues, a ver, ¿cómo dice la cita? Va de nuevo. Es la tercera vez que lo voy a citar. Es que me gusta. Eso es por puro ego. La clave del humor político es que debe estar sustentado en el periodismo. ¿Quién dijo eso? Falso. Pues aquí dice, sí. si no es una errata, como la de Ataúlfo Sánchez en Letras Libres. Ataúlfo Sánchez. Yo de niño era Ataúlfo Sánchez cuando tenía 6 años y luego me saca mi revista Letras Libres a un falso Ataúlfo Sánchez. Pero bueno, si no es una errata, aquí dice que esa frase es de Enrique Hernández Alcázar. Sería lo ideal, digamos que sí. en mi punto de vista, eso no sucede. No sucede porque a lo mejor no es chistoso apegarte tanto a la realidad. Bueno, después de leer la edición de Letras Libres de agosto, donde quedó el humor mexicano, yo me quedo con la sensación de que hay como una especie de nostalgia de que hubo un mejor momento. No me queda claro si para el humor político, si para el humor en general. Y yo, pues, ¿a dónde vas? Con quien hablas es humor todo el tiempo. Sí. No solo hay una búsqueda, sino hay un humor. Yo digo, ¿cuál crisis del humor? Entiendo esto que dicen del mal humor de la sociedad, pero el humor... Sí, pero la verdad hay que reconocerle al presidente de la República que trabaja todos los días para combatirlo, ¿no? Unos días dice Lagos de Moreno y otros días, o sea, sí, siempre hay un trabajo y un esfuerzo como para quitarnos ese mal humor, por lo menos involuntariamente, ¿no? Pero eso ya lo conocíamos, es otra de las cosas. Parece que hay un momento que está transformando las cosas en la vida pública de México. Yo digo, pues esta revista la dirige un historiador. ¿Qué me dicen del presidente que contaba chistes? ¿Qué me dicen de Ernesto Zedillo? Malitos, pues más o malitos, pero seguimos. Tú dime quién, cuando le dicen traes lana, te dicen no traigo cash. Malitos, pero más de uno de ellos es un clásico, ¿eh? Bueno, y luego no estamos casi por cumplir 20 años de, como decía, las tepocatas, las víboras prietas, todo eso. ¿Qué más quieren? Se quedó en el inconsciente colectivo, o en el consciente colectivo. Sí. Pero bueno, en 15 años vas a preguntarle a tus nietos y así, y te van a decir, frijol con gorgojo, no lo tiene ni Obama, ¿no? A ver, duele tener la verdad, ¿no? Ahí está. Pues ahí están, son los mejores productores de la comedia política, son los propios políticos, que es lo que te decía. A mí me gusta más el humor político que se sustenta en la realidad, no es que sea exacto o el chiste tenga que ser con el dato duro y así como luego te pones a las 7 y eso. Pero luego, o sea, aquí igual, pero luego es a partir de puro invento y pura fantasía. Cierto humor político que es más bien humor como activista, quizá. Eso. Pero el humor es el humor. Hay un humor negro, humor blanco, hay albur, hay sarcasmo, hay parodia. Es decir, los géneros del humor ahí siguen. Y sí, son producto del teatro de revista. Quizá eso hemos abandonado. Prendes la televisión y ves, tú haces referencia, bueno, algunos de ustedes hacen referencia a este programa que pasa, el de los, ¿cómo se llama? El de los humoristas que salen en cable en la guerra de chistes. Está la guerra de chistes y otro que pero mexicano por acá. Sí. El de Miembros al Aire y otros, y pues por todos lados hay, cuando menos, yo no sé si consiguen el humor, Eduardo, pero hay una búsqueda en los medios todo el tiempo de vamos a tener nuestra sección de humor, ¿no? Sí, también. Sí, vamos a tener nuestra sección de humor. Un poco la idea también era ver lo que pasa en las redes, porque en las redes parece que convive tanto los chistes de todos los colores, de todos tipos, como muestras de indignación exacerbada también, ¿no? Como que siempre se están peleando el protagonismo, la gente que se indigna por todo, quieren hinchar a alguien que dijo algo, como todos los memes, comentarios incorrectos. Entonces es también que el humor es un síntoma, ¿no? El humor no le va a caer bien a todos, o sea, algunos se reirán y otros dirán que estúpido, que payaso, o que falta de seriedad, o que irrespetuoso. Acuérdate lo que le pasó a Platanito, ¿no? Sí, con aquel desafortunado pasaje, no sé si chiste, pero pasaje con la guardería BC, ¿no? Sí. Ese es el riesgo del humor finalmente, y creo que sí hay círculos del humor. O sea, tú no dices un chiste igual con tus cuates en la casa, en una cena,
que en un programa de radio o en un teatro o en otros círculos. Sí hay diferentes grados del humor y diferentes escenarios del humor, ¿no? Y ahí uno es responsable de, pues, qué chiste cuentas o qué chiste quieres contar y en qué círculo lo vas a hacer, ¿no? Yo como lector, y aquí hablo como lector, yo no soy crítico, yo me quedo, no sé, después de leer todo el paquete de dónde quedó el humor mexicano, con esa sensación de que el verdadero deporte nacional es patearnos en el piso, ¿no? Y como el momento actual no puede ser el mejor, porque está muy mal el país, la economía, los medios, mienten, los políticos y todo, entonces el momento actual no puede ser el mejor en nada, ni siquiera en humor. Yo te diría, ha habido un mejor momento de humor político en medios de comunicación y en muchas otras áreas, como serían las redes sociales, del que se vive hoy. ¿O tenemos que mitificar el pasado? Es que no ha surgido otro palillo, es que desde que se fue el wiri wiri la televisión no ha sido la misma. Yo creo que hoy se vive un momento de esplendor, pero no, eso no lo podemos reconocer. No, es muy todo bueno pasado momento, en este país, todo pasado por decreto tiene que ser mejor. Enrique. No, imagínate, tener a López Portillo de nuevo no estaría chido. Sí, pero con López Portillo estaba el programa, quién sabe qué, que salía. El Loco Valdés. Oye, que por cierto así empieza un texto ahí, con lo de Bomberito Juárez, sí, ¿no? el de Bomberito Juárez. Bueno, yo creo que decimos hoy cosas mucho más atrevidas que eso, que era un chiste. Solo más atrevidas, más divertidas. Y más divertidas, sí, Ciro. Y además hay más plataformas. Compites con el Twitter, con la radio, con la televisión, con la televisión de paga, con la televisión directa, o sea, todo lo que son plataformas directas al hogar, ¿no? Netflix, etcétera, que tienen mucho contenido de humor. Una libertad para hacer lo que se te pegue la gana, rayando muchas veces en la mentira, rayando muchas veces en la agresión, porque pues de eso no se habla, ¿no? Como el caricaturista, el humorista es un artista, puede hacer lo que quiere y agreden en muchas ocasiones a partir de mentiras, de lugares comunes, de estereotipos. Misoginia. De misoginia. Pero yo al revés, ¿dónde quedó el humor mexicano? Más bien le preguntaría a Letras Libres por dónde lo andaban, dónde lo buscaron, editor. Yo no creo que haya un dejo de nostalgia en los textos. Un poco, al menos en mi lectura, yo dije, hablo como lector. Digo, finalmente habría que preguntarle al resto de los lectores. Finalmente reunimos a practicantes del humor, que son practicantes actuales del humor, ¿no? O sea, todos ellos, Trino Calderón, Enrique, Víctor Trujillo, las Reinas Chulas, todos ellos hacen humor actual y aprovechan las plataformas del humor actual. Entonces también queríamos rastrear su testimonio, ¿sabe? Ellos tienen un panorama de lo que se hacía antes, entonces podían hacer esas comparaciones de hace unas décadas con lo que están haciendo ahorita. Y me parece que en más de un caso se elogia la libertad y las plataformas que hay para ejercer el humor, ¿no? Yo creo. Pues felicidades por el número. Me sorprendió ver ese dejo de nostalgia en alguien tan joven como tú, Enrique. No, pues no es nostalgia. 40 años, 41 años, todo pasado. No sé si fue mejor, pero tuvo que haber sido mejor. Porque el presente no puede ser lo mejor. No podemos estar viviendo un esplendor en nada, en México, nunca. No, yo creo que sí estamos en una gran oportunidad para el humor en general. Aunque se hable desde el gobierno del mal humor social, pero también hay buen humor social a partir del mal humor, O sea, eso es lo que no se contrasta. No se contrasta, pues, la gasolina te la aumentan. Todos salen a decir, no, esta gasolina no la tiene ni Obama. La promesa de la reforma nunca dijimos que era bajar los precios, pues cómo no. Pero ahí está el chiste, ¿no? O sea, de repente dices, ahora resulta que... Y López Obrador sale con su... No, mintieron, Ciro, junto a la bomba déjame de decir, gasolina. Ciro, ahora que ya somos amigos, Ciro, te voy a decir algo, ahora que... Como ya no está Carmen, pues está Ciro. Entonces ya, no, es que todo es un chiste, todo es en potencia, todo puede ser humor. Y siempre el humor, yo digo, si no incomoda al resto, si no mueve algo en el resto, pues no es buen humor, o no sirve el humor, digamos, ¿no? Como factor social, digamos, ¿no? De convivencia social, creo que todo el tiempo estamos haciendo chistes de todo. Y pasó desde el 2005, cuando venía la elección Calderón-Andrés Manuel, todo el mundo hacía chistes, llegaba a sus casas y decía chistes. Estaba el privilegio de mandar, ¿te acuerdas? En la televisión. El privilegio de mandar, gran programa. No le quito un ápice de su logro, lo hizo muy bien. Y ese fue el factor incluso para que en Televisa Radio dijeran,
¿Y por qué allá sí hay humor? ¿Por qué en la radio no hay humor? Y mira, 11 años, y ahí está. 11 años, bueno. Por cierto, ¿quién era el que vaticinaba que solo iban a estar una semana? Pues hay ya dos no o tres que ya no están tampoco en ningún lado. Y así, ¿no? Ya cada quien que jaque sus conclusiones. Que jaque sus conclusiones. Sí, y aunque no que me lo jaque la preguntes, morena, ¿no? para apretar los votos. Pues felicidades, qué buena edición, que va a estar ahí Letras Libres de... Trae un artículo estupendo de Gabriel Said donde, una maravilla, donde habla de palabras que significan lo dos contrario, cosas contrarias, ¿no? Empezando por rancio. Sí, rancio, que rancio abolengo, pero también rancio mal olor, ¿no? Oye, y la de Teodoro González, que es muy buena Sí, entrevista. Arquitecte. Ajá, con motivo de sus 80 años también habla de la ciudad y los problemas que enfrenta actualmente la ciudad y cómo podemos imaginar la Ciudad de México en el futuro, ¿no? Es un buen momento para el humor. Déjame... para el humor político mexicano. Sí, Enrique. por supuesto, a mí me parece que sí. Y creo que los textos lo dejan claro también. Y viene el 18. Es un terreno muy fértil para el humor político. Sí, viene el 18 y todos están queriendo salir en la foto. Pero si todos han salido en la foto desde hace muchos años. Pues Enrique Ochoa, mi tocayo, el del PRI, el que le reza a Videgaray, creo, ¿no? Diciendo que Andrés Manuel miente en su declaración porque gana 0 pesos con 0 centavos, con 0 mini centavos, o sea, no tiene ni un peso. Y él tiene 50 Ubers. Dice, pues, ¿cómo es la lógica? Miente el que dice no tener nada porque como si es político debería tener 3 casas en la Loma, 2 en Miami, ¿o qué? Está muy simpática ese episodio de la transparencia, la rendición de cuentas, ¿no? Sin duda, pero bueno, lo importante de los políticos es que están trabajando. Y coadyuvando, coadyuvando, nos estamos ocupando. Nosotros, una frase de los 90, nosotros no nos preocupamos, nosotros nos ocupamos de los problemas. Sí, no, bueno. Será como de María de los Ángeles Moreno. No, de María de todos los ángeles. Bueno, pues felicidades, un gusto, gracias Eduardo Juchim. Felicidades por todo lo que estás haciendo, Enrique. Muchas gracias, Ciro. Acá andamos contentos. Te escuchamos de repente, voy en el coche y los escucho y digo, pues eso es una mentira, eso ya se probó que no es cierto. Y ellos siguen con el humor y meten una canción sobre el tema. Solo no sé qué cuando le hablamos para hablar de los legionarios y eso. Al aire. Es el peor momento de la iglesia, Enrique. Yo no digo eso. Y además yo no hablo como José Ramón Fernández. Tranquilo. Que ahí está José Ramón haciendo un muy buen trabajo también en los Juegos Olímpicos. Siempre, y metieron siempre. el otro día Wherever Tomorrow a hacer una parodia de nuestra arquera, la que dijo, a mí yo no le debo nada a nadie, ni a mis padres, ni yo nací solita, y todo. Muy bueno. En fin, gracias a Eduardo Juchim, gracias a Enrique Hernández Alcázar, se nos quedó mucha información, ¿ya ven? Por andar en el humor. Perdón por las molestias pero estamos trabajando. Bueno.